El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Amo a Dios, porque ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué al Señor, diciendo: Oh Dios, libra ahora mi alma. Ciertamente es Dios y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Dios te ha hecho bien. Mas tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de ti en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. Y pagaré a Jehová. Por tanto, ¿qué pagaré a Dios? Por tanto, sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Dios. Ahora pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Oh Dios, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificios de alabanzas e invocaré el nombre de Jehová delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Dios, en medio de ti, oh Jerusalén. Alabad a Dios, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y su fidelidad es para siempre. Alabad a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga para siempre, diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Dios, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Dios está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Dios yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en nombre de Dios yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Dios. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él ha sido para mí por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Dios hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas. Alabaré a Jah, porque es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré, porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Dios es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el gran día que hizo Dios, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, oh Dios, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Desde la casa de Dios os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado a luz. Atad víctimas con cuerdas de los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La paz del Señor Jesucristo sea contigo, pueblo. Gracias a Dios estamos aquí una vez más contigo para seguirte hablando de la palabra de Dios, con el propósito, con el mismo que lo hemos hecho siempre, abrirte los ojos, para que día a día vayas progresando en el caminar con Cristo. Como te he dicho antes, tal vez y posiblemente solamente tengas alguna religión, pero al mismo tiempo te he platicado de que para Dios las religiones no existen. Son hechas por los hombres para engañar a los mismos hombres, porque el hombre se ha dado cuenta que tras de la religión hay demasiado poder y los hombres se sujetan a las religiones y hacen todo lo que la misma les diga. Entonces, a causa de eso, Dios nos ha mandado a predicarte su palabra para que te des cuenta en el camino que vas, para que sobre todas las cosas recapacites y te conviertas a Dios. No hay un final bueno si se siguen quebrantando los mandamientos. Como te hemos hablado en diferentes ocasiones, el infierno es real y esa es la razón de las predicaciones. O sea, no solamente se predica por predicarse, se predica porque se está buscando evitar que se caiga en ese lugar. Y se puede evitar. ¿Me entiendes? Se puede evitar. Realmente en esta tierra todo mundo, como te he dicho, piensa que va camino al cielo, pero realmente requiere trabajo de nuestras manos. El Señor nos da la salvación gratuitamente. En el mundo moderno no se cree que se pueda ser salvo. Pero aunque no se cree que se pueda ser salvo, con todo y eso todo mundo tiene el plan de ir al reino, de entrar en el reino de los cielos. Como la religión católica ha enseñado a los hombres que después de morir les hacen unas misas aquí en la tierra, o después de que cumplen con todos los sacramentos de la Iglesia Católica, aún incluso el de la extrema unción, cuando los unge supuestamente cuando mueren. Es por eso que siempre les hacen misas a las personas cuando mueren, para que supuestamente esto les ayude para entrar al reino de los cielos, porque van a entrar al purgatorio por un tiempo y después de ahí ya entran a lo que es el reino de los cielos, basado en las oraciones y las cosas que se hacen. Entonces esto viene a constituir que hay un engaño ahí. Te voy a leer unos versículos en la Biblia que enseñan que nosotros solamente tenemos un mediador. De eso es lo que te voy a estar hablando. Este es el que murió por ti en la cruz. ¿Ok? Y el plan es que lo aceptes. No que solamente lo sepas. No que sepas solo únicamente que Jesucristo murió por ti, sino de que tomes una decisión y lo aceptes en tu corazón. Vamos a decir que tú tienes necesidad de algo y este día te lo estoy regalando. Si tú tuvieras necesidad de dinero, lo que en su mayoría de las personas siempre parece que no tienes suficiente, y te dijera, ¿sabes qué? Te voy a dar 1 millón. ¿Ok? ¿Qué harías? ¿Lo aceptarías? ¿O simplemente porque no me conoces dirías, no lo puedo aceptar porque no te conozco? Yo estoy seguro que lo aceptarías. Aceptarías el dinero aun que no nos conozcamos. Y entonces ese es el plan. El plan es aceptar
el regalo de vida eterna que Jesucristo dio, y después de ahí lo vas a conocer. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 3, 19. Vamos a leer una buena parte. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada puede vivificar a la justicia verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ya no hay esclavo, ni libre, ya no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Por eso, es lo que te quería leer. Enseña de un mediador, te voy a mostrar otros versículos también, y el propósito de la palabra de Dios. En este espacio, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos fue dada a nosotros como nuestro servidor para que nosotros viniésemos a Cristo. Como dice aquí, porque entonces ¿de qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente en quien fue hecha la promesa, hablando del Señor Jesucristo, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, el mediador, aunque es un solo mediador, no solamente intercede por uno. Ahora, quiero recalcarte, para que mires bien, que en Dios solamente y para Dios solamente existe un solo mediador, y este es Jesucristo. Tú lo puedes encontrar esto en el libro de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Ok? Este Jesús del cual te he estado hablando a través de los días, es el Señor Jesucristo, el que bajó del cielo y se encarnó a través de María por obra del Espíritu Santo. Este mismo es el que caminó en la tierra, padeció, aprendió obediencia por el sufrimiento que tuvo, y fue crucificado para llevar y condenar en la cruz a la carne, crucificándola, exponiéndola a la vergüenza y condenando a el pecado en la carne. El pecado está esclavizado en la carne y el Señor Jesucristo nos liberó del mismo crucificando su carne en la cruz del Calvario. O sea, matándolo en pocas palabras, porque la entrega que Él hizo fue voluntaria. Él no fue llevado a fuerzas, fue porque quiso ir, porque siendo Dios, si no hubiese querido hacerlo, no lo hace. Muchas veces quisieron matarlo antes de tiempo. ¿Lo mataron? No. Se pasaba en medio de la gente cuando lo querían apedrear. Él simplemente agarraba y se iba caminando en medio de ellos, porque Él es Señor. Y el día que, entre comillas, le echaron la mano, lo agarraron, era porque ese día estaba señalado que así fuera. Entonces, dicho esto, encontramos que solamente existe un mediador, y a Él se le fue dado este título de mediador. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice: Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esta razón, y este es el requisito para ser mediador
entre Dios y los hombres tenía que morir para agarrar semejante título. Ahora, yo sé que en la iglesia católica existen muchos mediadores, todos los santos, todas las vírgenes que existen, aunque se dice que es una sola, son muchos. Ahora, una cosa que te quede claro, aunque te hablo acerca del catolicismo, yo no tengo ningún problema con los católicos. Al contrario, estoy buscando ayudarles porque sé que el camino que llevan es camino de muerte. El problema es la religión misma, los que están a cargo de la misma, que se encargan de engañar a la gente una y otra vez, de instruirlos en el engaño y la mentira, y que defienden la mentira a capa y espada. El pueblo en sí es un pueblo inocente que está de una forma, cuanto digo inocente, no me refiero a que no tenga pecado, sino que me refiero que por ignorancia siguen cosas las cuales consideran que son verdad. Más que nada en estos días el catolicismo se sigue por tradición que por fe en realidad. Y entonces como es una religión muy vieja, se ha convertido en tradición. Y así mismo ellos lo describen, la gente que está encargada de dirigir tal religión. Y el pueblo, mira pueblo, no te dejes engañar. Lee la Biblia. Lee la Biblia, estudia la Biblia. ¿Quieres conocer la verdad? Estudia la Biblia. Ahí vas a encontrar la verdad. Como yo te he dicho muchas veces, el plan y el propósito de Dios está en la palabra de Dios para ti. Como te estaba diciendo, ¿ok? En el versículo 24 de Gálatas 3, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin, de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ok? La palabra de Dios, la Biblia, escúchame bien, la Biblia es la ley, la palabra de Dios, esto es ley. Aunque los hombres no la miren como ley, es la ley. Porque ni un punto ni una coma será quitado de la misma. Los cielos y la tierra van a pasar, pero esta ley nunca pasará. Por lo tanto, nos fue dejada escrita con el propósito de que nosotros aquí en la tierra sepamos lo que Dios quiere en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque aunque Dios habla, muchas veces no se tiene la capacidad de escuchar a Dios. ¿Ok? Pero aunque no tienes la capacidad de escuchar a Dios espiritualmente, tienes la palabra de Dios escrita. Por cuanto nosotros teníamos los oídos tapados a la voz del Señor, Él nos dejó la palabra escrita en nuestra propia lengua para que nosotros pudiésemos leerla, para que nosotros pudiésemos darnos cuenta por nuestra propia cuenta lo que Dios quiere en nosotros. ¿Ok? Hay muchas Biblias en la tierra escritas, hay millones, y me imagino que tendrás una, y si no tienes, cómprate una, porque en ella es donde tú vas a encontrar la verdad. ¿Ok? Dios nunca mandó que los hombres fueran seguidores de hombres. Él mandó que los hombres fueran seguidores de Cristo. Punto. Como te dije al principio, la religión en estos días tiene demasiado auge, demasiado poder. Y los hombres se han dado cuenta de esas cosas y se han enriquecido en una forma muy grande. ¿Por qué? Porque han sabido sacar ventaja y han engañado a la gente. Imagínate, han dicho una mentira como esta, que si tus hijos no son bautizados cuando son pequeños y mueren antes de ser bautizados, van al limbo. El limbo es una palabra inventada por ellos. En ningún lado existe. En la Biblia no existe. Porque la Biblia claramente enseña que cuando un niño nace sin pecado. La Iglesia Católica le plantó el pecado original al niño y desafortunadamente mucha gente de otras religiones como cristianos o creen también que los niños nacen en pecado. Pero un niño que nace no trae pecado. El pecado se comete. El pecado no es un asunto que traes de herencia. El pecado es una acción que un hombre hace cuando tú sabes que no tienes que hacerlo y lo haces, entonces es pecado. Ahora, no estoy diciendo que cuando tú, hablando en ignorancia, en siendo adulto ya, si tú quebrantas mandamientos de Dios simplemente porque no lees la Biblia, eso sí te es contado como pecado. Estoy hablando en los niños, cuando estos no tienen conocimiento del bien y del mal, sino simplemente hacen lo que hacen, pero no saben qué es bueno o qué es malo.
¿Me entiendes? Entonces, a ellos no se les puede culpar porque no tienen la conciencia de esa forma desarrollada. Por lo tanto, en este caso, está engañando a los hombres, la iglesia los está engañando, haciéndoles pensar que tienen que ser bautizados de niños, porque si no, se van al limbo. Y después de ahí andan vagando por la eternidad. Lee la Biblia. Busca en la Biblia lo que el Señor, lo que tú quieres aprender, y ahí lo vas a encontrar. Yo te digo, la Biblia es la palabra de Dios. Lo que los hombres añadan a la Biblia o en sus doctrinas o tradiciones, eso es culpa de aquel que lo añade. Pero la Biblia está completa desde Génesis hasta Revelaciones. Es una palabra sola y es completa en sí misma. No necesita ayuda de nadie, sino que está allí. Y si está allí es con el propósito de que nosotros la aprendamos, de que cada uno conozca. Una de las cosas que el Señor me enseñó, que la palabra escrita, antes de que venga el final, cada persona en la tierra tiene que tener acceso a una Biblia escrita en su propio lenguaje. Y créeme que ya falta muy poco para que eso se lleve a cabo. Hay Biblias en cada lenguaje ahorita. Hay en casi todos. Los únicos que se están quedando fuera son los lenguajes más tribales que existen en la tierra. Pero de ahí para adelante, casi cada lengua tiene su propia Biblia ya. No su propia Biblia, sino que la Biblia en su lenguaje, en su propia lengua, para que cada quien pueda leer la palabra. Cuando tú tienes una Biblia en tus manos y tú no la lees, y por decir así, llegases a morir y te presentas enfrente del Padre, ¿ok? Entonces vas a decir, no sabía. Él te va a traer a memoria, tenías una Biblia, ¿por qué no la estudias? ¿Por qué no la estudiaste si en la misma Biblia está el mandamiento? Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Regresando al versículo 24 de Gálatas 3, dice, de manera que la ley, la palabra de Dios, la Biblia, ha sido nuestro ayo. Ayo significa como servidor, como sirviente, como que te lleva hacia allá. O sea, está aquí la ley, la palabra de Dios está aquí para que tú conozcas a Cristo. Yo recuerdo, yo también crecí en la iglesia católica. Mi familia, mis papás también crecieron ahí. Gracias a Dios han salido de ahí. ¿Ok? Yo no sabía. O sea, y tampoco la dejé renegado ni nada parecido. Simplemente es que un día empecé a leer Biblia. Y como yo no sabía leer la Biblia, yo le pregunté al Señor, le pedí al Señor, ¿sabes qué? Yo no sé leer la Biblia, pero tú que sabes, enséñame. Entonces, así nada más le pregunté, porque sabía, los católicos saben la existencia de un Dios. Siempre se sabe. La existencia del Todopoderoso se sabe que existe. Desafortunadamente, tienen como doble imagen, tienen la imagen de Dios en el cielo y luego tienen la imagen de Dios en la tierra crucificado en alguna cruz o algo parecido. Entonces tienen doble imagen y la adoración siempre se va a la imagen, no al Dios verdadero. Por eso es que muchos católicos a veces logran salir de allí, porque hay muchos que van directamente hacia arriba. Y yo te digo una cosa, para Dios no existen las religiones, sino que para Dios somos todos uno, somos hombres. Y en cuanto a Él no respeta religiones de nadie. Él lo que le respeta es la obediencia de cada uno. Nadie puede justificarse por tal religión que tenga, sino cada uno va a ser justificado por la fe en Cristo Jesús y por mostrar con obediencia que realmente ha creído. Ahora, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora te la voy a decir de esta forma. Cuando tú lees la Biblia, tú estudias la Biblia, te empiezas a enterar de cosas. Entonces la Biblia te está sirviendo a ti. Es como tu servidor para que tú vengas a Cristo. Y cuando vienes a Cristo, creyendo en Él, tú por la fe eres justificado de tus pecados. Pero esa es la única forma de venir. Porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Todo hombre tiene que creer en Jesucristo. Pero a través de cómo está escrito en la palabra. No creer en Jesucristo como las religiones te lo representen. Porque en estos días cada religión te presenta a Cristo de su propia manera. ¿Sí?
Cada uno te presenta a Cristo de una forma que a ellos les gusta o les conviene. Pero yo no te estoy hablando de religión, estoy hablando a leer la Biblia. Si la Biblia es el ayo que te va a traer a Cristo, tú deberías de estar estudiando la Biblia. Deberías de estar leyendo la Biblia todos los días para aprender qué es lo que Dios quiere que tú hagas en esta tierra, para que crezcas en fe, para que seas justificado, para que seas lavado, para que seas limpiado de tus pecados y para que seas hecho perfecto en Cristo Jesús y por su sangre. Ahora, ahí está el plan. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Es traerte a Cristo. Cristo es el único mediador. No existe nadie más. El único mediador es aquel que dio su vida por nosotros. Porque éste sí puede pedir por nosotros al Padre. Éste sí puede decir, Señor, tenle misericordia. Y Dios es misericordioso, pueblo. Muchas veces mucha iniquidad se comete a cada rato. Por eso es importante verdaderamente apegarse a Dios, buscarlo mientras está cercano. Porque ese es el plan. Esto es lo que está diciendo. Dice ahora el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La fe, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír viene por el oír la palabra de Dios. En estos días, pueblo, ¿quieres tener fe? Esa es la única forma que va a venir. La única forma que la fe hacia Jesucristo va a venir es a través de la lectura de la palabra. Yo te digo, lee la palabra. Porque como te leí en Salmos, tú no puedes confiar en un hombre. Tú no puedes. Yo te leí Salmos al principio y ahí bien clarito dice que no puedes confiar en un hombre. No puedes, porque los hombres tienen tendencia. El Señor dijo que los hombres son mentirosos. Lo único que tú puedes confiar en la palabra. Y con la palabra puedes asegurarte que cada hombre te esté diciendo la verdad. Por ejemplo, vamos a decir, vas a ir a la iglesia católica, por ejemplo, hoy es domingo, hacen sus misas. Llévate tu Biblia, ¿ok? Cuando el cura empiece a hablar, tú puedes preguntarle, óigame, ¿por qué? ¿Dónde está escrito esta forma de esta práctica de que ustedes hacen aquí en la Biblia? Y dile que como es cura o sacerdote de esa propia iglesia, tiene que saber la razón de por qué hacen las cosas y dónde está escrito en la Biblia. Ahora, si lo que hacen no está escrito en la Biblia, tú no tienes que creerles. Y esta es la base para toda cosa en la tierra. Cualquier persona que te hable de Dios, de lo que te está hablando, tiene que estar escrito en la Biblia. Y si no está escrito en la Biblia, tal persona, tal religión es mentirosa, sea quien sea. Es más, la Biblia está escrito en la misma Biblia que si un ángel bajase del cielo y diese, por decir así, un evangelio diferente al que está escrito aquí en la Biblia, sea maldito. Imagínate, incluso un ángel, ahora los hombres que se inventan sus religiones a cada rato, cada persona que te hable del evangelio o la religión de la cual tú estás siguiendo, tienes que asegurarte que te están enseñando la verdad. Aquí no nos vamos a ir por tradiciones, que es la más vieja, que es la más antigua, que es la que mis padres me enseñaron, que es X. No, aquí vamos a ir con lo que está en la Biblia. ¿Ok? Si fue lo que tus padres te enseñaron, tus padres también estaban engañados. Es tu responsabilidad asegurarte que lo que está escrito en la Biblia es lo que te enseñan. Por eso es que cuando tú vas a las congregaciones, tú llevas tu Biblia. Tú no la llevas simplemente para leer con él. No, tú llevas la Biblia para asegurarte de que te están enseñando. Y el que te enseña, por eso como yo aquí te hablo de versículos. Y después hablamos de los mismos versículos de lo que te está diciendo. Para que de esa forma sepas que está escrito aquí. Yo en ninguna ocasión me has escuchado hablarte de algún libro extraño que alguna persona escribió o de alguna doctrina de una congregación ni nada más. Únicamente cada ocasión, cada vez que te hablo, únicamente te hablo de lo que está escrito en la Biblia. No me salgo de ahí para ningún lado porque yo sé que también tendría problemas si lo hiciese. Por eso es importante, pueblo.
Otra vez, yo no tengo problemas o que odie a los católicos o a los testigos de Jehová o a ninguna religión en particular. El Señor me mandó a amar a mi prójimo y aún a mis enemigos. ¿Ok? Y es lo que hago. Porque a través de enseñarte la verdad, te estoy amando. Porque me estoy preocupando por ti. Porque aunque no te conozco, te hablo la verdad para que salgas de la esclavitud del pecado. Y así se muestra el amor. ¿Me entiendes? De la misma forma como cuando Jesucristo, que aunque Jesucristo no nos conocía, con todo y eso vino a morir por nosotros. Ahora, cuando digo que Jesucristo no nos conocía, no me refiero a que no sabía de nuestra existencia o que no sabía nuestro nombre, sino me refiero a la forma de conocernos como a Dios se refiere en la Biblia, a la forma de tener intimidad, a la forma de ser uno. Porque cuando Jesucristo vino a morir por nosotros, nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Sí? Éramos enemigos y por Cristo fuimos todos reconciliados. Ahora fíjate, versículo 26 de Gálatas 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, aquí me voy a tumbar un asunto que la Iglesia Católica te ha enseñado, que todos somos hijos de Dios. No. No todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios, como Jesucristo mismo lo dijo cuando llegó ahí su madre y sus hermanos y sus hermanas le dijeron, hey, allá afuera está tu madre, tus hermanos y te buscan. Ellos, María, escúchame bien, María junto con los hermanos de Jesús, porque sí tuvo hermanos en la Biblia, otra vez te digo, lee la Biblia y te vas a dar cuenta de muchas cosas que la Iglesia Católica esconde. Y otras religiones también, porque la Biblia es verdad. Sí, lo que está escrito en la Biblia tiene más autoridad que cualquier religión, no importa qué tan vieja, no importa qué tan grande, no importa qué tan verdadera diga que es. Si la misma religión dice algo en contra de la palabra no es la que está torcida, es la religión. Entonces llegó María con los hijos de ella, porque tuvo más o menos como unos 7, tuvo 4 hermanos Jesucristo, y con él serían 5, y tuvo mínimo 2 hermanas. So vamos tirándolo 7 para adelante. ¿Ok? María tuvo hijos, lee la Biblia. Ahora estos llegaron ahí a levantar a Jesús, a llevárselo, porque creían que estaba loco. Sí, María no creía en el Señor Jesús. Curioso, ¿ah? ¿Por qué venía a llevárselo cuando él andaba predicando, cuando él andaba echando fuera demonios? ¿Por qué venían a llevárselo? Porque creían que él estaba loco. Porque a la Biblia dice así, porque creían que estaba fuera de sí. Así nada más. Entonces por eso es que se lo llevaron. ¿Ok? Déjame ver si puedo encontrarlo aquí para enseñártelo, para que no quede así nada más en el aire. Para que de esa forma mires que lo que estoy diciendo es verdad, o sea, está escrito. Para que te des cuenta, a ver si se deja aquí. Ahorita te lo busco como quiera en un momento. Vamos a seguirle con lo que estábamos. Ahora, ellos vinieron por él para llevárselo, ¿ok? Y él dijo, mis hermanos, mis hermanas y mi madre son aquellos los que hacen la voluntad de mi Padre. Como dice aquí en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son los hijos de Dios? Los que creen en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, cuando yo hablo de creer, o cuando la Biblia habla, cuando la Biblia habla de creer, no está hablando únicamente de la existencia. ¿Ok? No está hablando de la existencia, que sabes la existencia de Dios. ¿Ok? Está hablando de obedecer a Dios. ¿Ok? De obedecer a Dios. Así sencillo.
obedecer a Dios. ¿Qué significa obedecer a Dios? Practicar sus mandamientos. Vivir como Dios vive. Entonces, porque Jesús dijo, mis hermanas, mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad del que me ha enviado. Estos son, y a estos eran en aquellos días, estos son ahora. La Iglesia Católica dice que todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque supuestamente ya cumpliste con los requisitos. Ya fuiste bautizado cuando niño, fuiste confirmado, no sé qué tantos sacramentos más hay, pero la Iglesia Católica se encarga de esclavizar a la gente con engaños para que estos pertenezcan ahí. Después de eso, los esclaviza bajo rudimentos y les hace creer que son hijos de Dios porque también cree que con el bautismo empieza una relación con Dios. Pero el simple hecho de ser bautizados y crecer y seguir quebrantando los mandamientos de Dios, eso no te lleva a ningún lado. Tú pudiste haber sido bautizado, pero si después de haber sido bautizado andas quebrantando mandamientos, no te sirve de nada. Tú pudiste haber hecho tu primera comunión, tu confirmación, pero si tú sigues quebrantando mandamientos, como quiera, ¿qué pasa? Nada. O sea, no hiciste nada en realidad. Pretendes que sí, pero no. O sea, pueblo, por eso te digo estas cosas. Aquí no se trata únicamente de tener una religión y de cumplir con ciertos requisitos religiosos. Se trata de vivir de acuerdo con Cristo. Y allí es donde entra la fe. Allí es donde tú vives en Cristo. Cuando tú estudias la palabra, cuando tú practicas la palabra, eso es exactamente lo que Dios quiere que hagas. Porque ahorita tienes tu religión, por decirlo así, y te defines de esa forma, como de tal religión. Dices, no, esta es mi religión. Ok, está bien, no hay problema. Pero la religión no te salva. Aunque la Iglesia Católica tiene su dogma de que no hay salvación en ninguna otra iglesia excepto la Iglesia Católica, es puro cuento. El único que salva es Jesucristo. Ninguna iglesia, ninguna religión en esta tierra puede salvarte, sino excepto Cristo únicamente. Entonces la iglesia se ha inventado ese tipo de engaño para que todo hombre esté esclavizado a ella. Porque bueno, pues no hay otra salvación sino a través de la Iglesia Católica, como ellos lo dicen. El hombre tiene que estar apegado ahí, porque el hombre no quiere ir al infierno, el hombre quiere ir al cielo. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, a causa de esto, es que ha habido tantos engaños. Pero como te dije aquí, solamente existe un mediador. Te lo leí en el libro de Timoteo. Un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Él es el único, porque está escrito también que no hay otro nombre en la tierra por el cual nosotros podamos ser salvos, sino que únicamente en el nombre de Jesucristo. O sea, la salvación no te la da ninguna iglesia. La salvación no te la da ninguna religión. La salvación te la da Jesucristo, y esta te la da cuando tú crees en Él. Cuando a través de leer la palabra de Dios, te enteras y das cuenta, wow, Jesucristo murió por mí. Wow, Jesucristo puede perdonar mis pecados y me limpia de todo pecado. Pero también te enseña a obedecer en su palabra. No nada más te lleva allí. ¿Me entiendes? No nada más te lleva a que simplemente vengas y creas en Jesucristo y sigas quebrantando sus mandamientos. No, creer en Dios es obedecer su palabra. Porque tú puedes decir, mucha gente dice, yo creo en Dios. No, lo que me estás diciendo es que sabes que Dios existe. Pero de ahí para adelante, no practica los mandamientos. Yo te digo una cosa. Y es muy peligroso este asunto. Si tú tienes tu religión, pero estás quebrantando los mandamientos de Dios, yo te aseguro, con todo y tu religión vas a terminar en el infierno. Y Dios no quiere eso para ti. Por eso te estoy hablando ahora. Sí, la religión ha engañado a mucha gente. Cada persona que muere dentro del catolicismo o dentro de una religión
que crea que por cumplir con los requisitos de sus religiones va a entrar al reino de los cielos, esta persona ahorita se está quemando, sea quien sea. Con garantías te digo, porque la Biblia no garantiza salvación a ninguna persona que se apegue a ninguna religión. ¿Ok? La única salvación que agarras es a través del Señor Jesucristo y por apegarte a Él. Jesucristo no es religión. No tiene nada que ver con religiones Él. Él no inventó ninguna religión en la tierra. Sí, Él vino y dijo que nosotros fuésemos uno, así como Él es uno con el Padre. Que Él quería que Él y nosotros fuéramos uno con Él. Una relación entre padre y hermanos como uno solo. Así. Por eso es que te digo estas cosas. Porque realmente es muy peligroso. Como persona religiosa, tú piensas que vas camino al cielo por cumplir con todos los dogmas o requisitos de tu religión, o con todos los sacramentos, o con todas las cosas que tu religión. Y esto no es únicamente para la religión católica. Esto es para testigos de Jehová. Esto es para musulmanes, es para budistas, es para adventistas, es para todo aquel que tenga una religión. Y todo aquel que tenga en la puerta de su congregación un título como religión, o que sean reconocidos como religiones, ese tiene problemas. Cristo no es religión, no tiene nada que ver con religiones. Te lo repito claramente para que no verdaderamente te espantes. ¿Ok? Para que no estés pensando otras cosas. Te voy a leer un versículo aquí. Parece que está en Mateo, Lucas. No, en Mateo 13, 50. A ver, déjalo busco aquí. Parece el que te estaba buscando de cuando María. Aquí te lo busco ahorita. No se quiere dejar. Está en 12:50. Está raro esto. Pero bueno, ahorita te lo encuentro como quiera. También me queda un poco de tiempo más. Y te lo voy a encontrar aquí, vas a ver. Ok, mira, aquí está en Mateo 12. Mateo 12:50. Te voy a leer desde el 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera. Ahora, te voy a decir algo. La Iglesia Católica en estos versículos te dice que Jesús llamaba hermanos como en estos días los cristianos se hablan entre sí, porque se llamaba como por ejemplo María y los seguidores de Cristo, por decir esa forma. O sea, así le llama a la Iglesia Católica que son hermanos, porque son supuestamente de la misma religión o algo. Entonces le llama hermanos. Ellos dicen que eran hermanos, pero no está hablando de los hermanos en el espíritu, sino en la sangre. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo un hombre, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Ok? Ahora, como te dije al principio, buscan torcer este versículo para hacerte creer que eran los hermanos espirituales los que venían por él. Pero no, porque cuando él extendió su mano, la extendió a sus discípulos. Ese quiere decir que los discípulos estaban ahí con él, pero María y los demás no estaban con él. ¿Ok? Simplemente no estaban con él. Deja ver si encuentro otro aquí.
que me enseñe lo mismo en diferente parte para que mires. Y no te estoy leyendo la Biblia únicamente, para que te des cuenta lo que Dios trae. Ahora, en Marcos 6, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea, María tuvo más hijos y tuvo Jesús más hermanos, medios hermanos y medias hermanas en la sangre. Por eso te digo, solamente quería, aunque había metido un poco ahí, quería aclararte este tipo de cosas. Porque la Iglesia Católica claramente defiende que María no tuvo más hijos. Fue un pacto virginal y se mantuvo virgen para siempre y completamente pura y sin mancha. Pero no, María incluso no creía en él. Deja ver si encuentro ese también, donde enseña que ellos vinieron por él, porque creían que estaba fuera de sí. ¿Me entiendes? Y es el mismo versículo del cual te estoy hablando, simplemente que está en otro evangelio. Entonces, por eso te digo, el estudio de la palabra de Dios es muy bueno, porque te enteras de cosas. Sí, muchas cosas que te enteras ahí. A ver si lo encuentro por aquí, para mirar lo que dice. En el libro de Juan, capítulo 2:12, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí muchos días. Es otro testimonio que enseña que aún no estaba hablando de los hermanos espirituales, sino estaba hablando de los hermanos físicos, porque también iban los discípulos ahí, a los cuales llamó que eran sus hermanos espirituales, en el otro versículo anterior. Por eso te digo, o sea, el simple hecho de leer la palabra de Dios, ¿ok? Vas a enterarte. Cuando tú lees la Biblia, tú te vas a enterar de quién te está diciendo mentiras. Y bien fácil que te vas a enterar de quién te dice mentiras. Bien fácil, porque vas a estudiar y no tienes que hacer tanto escándalo al respecto. Simplemente estudias la palabra, escuchas lo que alguien te dice, ok, vamos a mirar aquí en la Biblia. Y esta es responsabilidad de cada uno en la Biblia. A ver dónde está eso escrito acá. No me lo tuerzas, ok. Solamente dime dónde está y yo le voy a preguntar al Espíritu Santo, al Señor, que me deje saber qué quiere decir. No se trata de interpretaciones privadas, no se trata de interpretar la Biblia a tu propia manera. Todo aquel que interpreta la Biblia a su propio gusto es muy peligroso. ¿Ok? Caminarán dos juntos si no están de acuerdo. Si tú quieres conocer a Jesús, tienes que caminar como Jesús caminó. Tienes que estar de acuerdo con Él. A lo que Él dijo, tú te sujetas. Tú no vas a ponerte de acuerdo en tus propias paganerías. Tú no vas a andar buscando hacer lo que a ti te gusta. Y esta es una de las razones por las cuales las religiones modernas existen tanto. ¿Por qué? Simplemente sencillo. Porque cada uno elige cómo le va a hacer agradar a Dios. Los testigos de Jehová lo hacen de una forma, los católicos de una forma, toda la generación cristiana o pentecostés o X lo hacen de otra forma. Cada quien tiene su forma de servir a Dios y entre comillas todos están sirviendo al mismo Dios. ¿Será eso real? Hay solamente un camino, hay solamente una verdad y hay solamente una vida. Y esto se llama santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esto está escrito. ¿Me entiendes? Si tú estás en tu iglesia, en tu congregación o en tu religión y no estás caminando en obediencia para Cristo, poniendo por obra todos y cada uno de sus mandamientos, por la fe en Él, porque crees en Él y porque Él te manda, tus caminos son caminos de muerte. ¿Ok? Eso es seguro, para que te des cuenta. Para que te des cuenta realmente. ¿Ok? Que realmente es muy peligroso. Por eso te digo, abre bien tus ojos y tu corazón. No tengo nada en contra de ti.
La religión a la cual tú sigues te está engañando. Es el problema. Ahora, otra vez que te quede claro, en contra de nadie tengo nada, y mi deseo es estar en paz con todos, pero tengo que decirte la verdad, y no te lo digo con la intención de engañarte, porque qué bien me hace, o qué bien te hace a ti, sacarte de la religión católica y meterte a otra religión. No hace nada, no te hace nada de bien, ¿me entiendes? ¿Te hace algo bien? No, salir de una religión, meterte a otra religión, es lo que mucha gente hace muchas veces. Sale de una religión y se mete a otra religión. Y ya piensan que, no, pues que esa es la religión verdadera. No, la religión verdadera está en tu corazón, en la forma en la cual tú vives enfrente de Dios. Como dijo, en santidad, ¿ok? Sin mancha ni contaminación de este mundo, y siendo misericordioso, ayudando a los que tienen necesidad, a la viuda y al huérfano en sus tribulaciones. Esa es una religión verdadera. Religión verdadera no es un grupo de gente que está ahí, en algún lugar se reúnen. La religión verdadera se establece en tu propio corazón. La religión verdadera, si la quieres llevar religión, se establece en tu corazón a través de tu obediencia, de tu amor, de tu consagración a Dios. Allí se establece. Su religión no es un asunto de un montón de gente que porque están ahí, que porque es la antigua, que porque dicen que son los verdaderos. No. Es un asunto personal e individual que cada uno de nosotros tenemos que para darle a Dios, para vivir para Dios. Y ese es el plan. Es lo que Dios está buscando. Porque si no realmente, si tú no buscas a Dios como tienes que buscarlo, con todo y tu religión, te vas a quemar. Eso es seguro. Es muy seguro esto. O sea, otra vez, solamente te estoy poniendo las cartas en la mesa. No pienses que te van a sacar del purgatorio con veladoras y misas y rosarios. Porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Te voy a poner, vamos a decir un ejemplo de cómo funciona en el otro lado. Vas manejando tomado o tomada, o te metes y robas en una casa y la ley te agarra. Quebrantas la ley en esta tierra, por decir así, haciendo cualquier cosa, cualquier crimen. La ley te agarra. Aunque hiciste tal crimen, antes de sentenciarte, te meten a la cárcel, porque te agarraron con las manos en la masa, por decirlo así, pero todavía tienen que dictar la sentencia debida al caso. Con todo y eso, como te agarraron en el crimen, te encierran y te mantienen encerrado e yendo a cortes hasta el día que decidan sentenciarte. Bueno, lo mismo es del otro lado. Si tú mueres en pecado, no importa qué religión tengas, otra vez la religión no te salva. Estamos hablando de pecado en ti o no pecado en ti. Esto no tiene nada que ver con religiones, de que la más grande, la más verdadera, X. Estamos hablando de cómo está tu corazón enfrente de Dios. ¿Cómo estás tú enfrente de Dios? ¿Pecador o limpio? Si tú mueres en pecado y cruzas el velo de la muerte, vas a ser juzgado como pecador y vas a ser aventado al lago de fuego y azufre, lo que es el infierno. No importa la religión que tengas, porque en la Biblia tú no encuentras ningún versículo que enseñe si tú te apegas a la religión tal o a X religión, vas a ser tenido por justo. No. Si obedecieres al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, poniendo por obra todos sus estatutos y decretos que yo te mando hoy, allí. Si creyeres en el nombre del Señor Jesucristo, ahí. ¿Y cómo viene eso? Por el estudio de la palabra. Entonces, no es una religión, es una forma personal de vivir enfrente de Dios. Si yo me guardo para Dios, aunque nadie se guarde, con todo y eso me voy a guardar yo. Aunque el mundo esté completamente, me voy a guardar porque yo quiero agradarlo.
¿Entiendes? Es un asunto personal. Aquí no tiene nada que ver con religiones. Las religiones han sido la forma más diabólica del malo para arrastrar gente al infierno como arena. ¿Por qué? Porque las personas creen que por causa de tal religión van camino al cielo. Pero no es así. Fíjate la salvación, por ejemplo, en este caso que la Iglesia Católica ofrece. Tienes que cumplir con todos los sacramentos de ellos, desde el bautizo hasta la extrema unción. Y si tú no cumples con alguno de ellos, tienes problemas. Pero lo único que te ofrecen es una entrada al purgatorio. Y después del purgatorio, tú tienes que confiar en los que están aquí en la tierra para que te ofrezcan misas y rosarios para que tú salgas de ahí. ¿Y qué tal si nadie lo hace? Como en estos días ya cobran por todos esos servicios, ¿qué tal si nadie lo hace? O como el mundo dice, el muerto a la sepultura y el vivo a la travesura, a darle que es mole de olla. ¿Me entiendes? No, despiértate tú que duermes. Porque aquí el asunto con Dios, tú no vas a entrar al reino de los cielos por tener tu religión. Tú puedes llamarte a ti mismo católico, testigo de Jehová, mormón, romano, lo que a ti se te ocurra. Puedes llamarte cristiano, puedes llamarte lo que quieras. Pero si tú estás quebrantando los mandamientos de Dios, lo que a ti te llames queda en cero, queda en nada. Porque está escrito, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Puedes darte dando golpes de pecho, Señor, Señor, y luego te vas y quebrantar los mandamientos. De nada te sirve. Te digo estas cosas porque solo hay un mediador, y este mediador se agarra a través de la fe, a través del estudio de la palabra, te das cuenta quién es y lo que hace. Y de esa forma, empiezas a practicar la justicia en tu vida. Otra vez, en ningún lado de la Biblia está escrito que tú serás salvo por tu religión. Cada religión te dice que es la verdadera y que a través de ellos hay salvación. La Biblia habla que únicamente hay salvación a través de Cristo. No te dejes engañar. Ellos te hablan de Cristo, pero también quebrantan los mandamientos de Cristo. Al mismo tiempo que te hablan de Cristo, te enseñan a quebrantar los mandamientos, porque te enseñan a arrodillarte enfrente de estatuas hechas de cerámica. Te enseñan a hacer cosas que Dios dijo que no se hicieran. Al mismo tiempo que entre comillas te hablan de Jesús. Otra vez, no te odio, no me la tomes a mal. Simplemente te estoy hablando para que con el corazón te entregues a Dios. Para que lo busques con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Jesucristo te ama. Oh yeah, Él te ama y no quiere que te pierdas. Estudia la Biblia. Pregunta, ¿por qué haces esto? ¿Por qué esto otro? Ahora, tiene que estar escrito abiertamente en la Biblia. Nada de interpretaciones, abiertamente. Oh, lo hacemos porque aquí dice que se haga. Nada de que el problema con la Biblia es que te leen un versículo y te lo tuercen y te dan otro significado de lo que el versículo quiere decir. No, no te vayas con interpretaciones, vete con lo que está escrito. Porque el problema es como la Biblia luego no se entiende. No es que no la entiendo, no. Pero no porque no la entiendas, busques darle un significado satisfactorio a ti mismo. Si no la entiendes, pide a Dios que te abra el entendimiento para que la puedas entender. Pero no simplemente vayas y cambies o tuerza los versículos o que vayas con alguien que te los tuerza. ¿Quieres conocer la verdad? Jesucristo es la verdad. ¿Tienes dudas acerca de la misma? Pregúntale a la verdad. Tienes acceso hasta el trono de gracia cuando te arrepientes de tus pecados. Todo esto es muy maravilloso, pueblo. Muy, muy maravilloso. En serio, la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriodexodos.org.
Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.